ya nuestra cuarta tutoría, ya solo nos quedan 2. Entonces creo que ya más o menos podemos decir que estamos a mitad de ciclo, así que en algún momento es como un poco de alivio porque pues con tanta actividad y este ciclo que ha sido un poco extraño, considero yo, en muchos aspectos, sobre todo por la situación actual que vivimos. Entonces creo que un poquito más de tranquilidad al terminar el ciclo, ¿no? Después de toda esta situación. Buenos días, Ulma. Bueno, no sé qué tal, cómo han estado. Ya tenemos más o menos un mes que no nos comunicábamos. Yo soy tanto poca para escribir en las redes sociales y todo eso, porque considero que todos están como en sus asuntos y a veces es un poco estresante que no estén recordando muchas cosas. Pero cuéntenme qué tal están. Buenos días. Buenos días. Bien, parece que hemos venido igual de calladitos que cuando nos fuimos la última vez antes del examen. Bien, el día de hoy ya nos corresponde estudiar más que todo lo que es la unidad 3. Ya dejamos, digamos, un poco de lado lo que era la filosofía un poco general en sus principios, por decirlo así, en los inicios de la filosofía, estudiando la teoría y los antiguos filósofos. Y nos empezamos a centrar ahora sí un poco más en lo que es por decirlo de alguna forma, el marco teórico del Ministerio de Educación, en particular del Salvador. Entonces ya iniciamos hoy a conocer un poco más de esta institución como tal, que es bastante amplia. Creo que es una de las más grandes del país porque pues cada docente es parte del ministerio y pues cada estudiante también lo es. Entonces vamos ahora a estudiar un poco de esta parte, ¿no? Y la parte inicial que tiene que ver con los principios y los objetivos que se tienen dentro de la educación, en particular de nosotros, ¿verdad? Entonces, en esto quiero hacerle como 2 preguntas. La primera tiene que ver con cuáles consideran ustedes que son los fines de la educación, es decir, cuál es el propósito en sí de la educación y para qué en realidad educamos. Y digamos, en el conocimiento general que tienen ustedes ahorita, ¿qué opinan con respecto a esas 2 preguntas? Es decir, ¿para qué me sirve la educación? Buenos días, Pedrina Esperanza. Bueno, ustedes van a ser futuros docentes y creo que algunos ya lo son, no estoy muy segura. Entonces, cuando ustedes entran a este, digamos, mundo y deciden, bueno, yo quiero ser docente, ¿qué es lo que ustedes esperan, por decirlo así? Puede escribir en el chat, no hay problema, aquí lo leo. ¿Qué es lo que ustedes en general consideran que van a lograr con esta carrera? Es decir, ¿cómo ustedes van a influir en este caso en la educación? O al menos cuéntenme las razones por las que decidieron estudiar esta carrera. Vamos, Buenos alguna días, idea. Buenos licenciada. días. Buenos días. Soy, No sé si me soy perdí de Karina algo. de Santana. Perdón, una a la Este, vez que luego se me confunden los audios. A ver, Karina, que me parece que estaba por ahí hace un momento queriendo comentar. Digan. buenos días. Buenos días. Este, bueno, para mí, para la elección de la carrera, pensar hubiera querido empezar como un profesorado, pero no estaba, ¿verdad? Por pasos.
por fases, porque de allí un profesorado y luego la licenciatura para tener ya más idea de cuando ya pudiera sacar mi licenciatura. Pero ya que en mi caso trabajo y estudio, entonces la opción en la universidad era la licenciatura y allí agarré mi carrera. Pero igual, para mí la educación, desde siempre, para mí lo he tomado como un fin de superación, como algo que me ayuda y ayudo. No es solo para mí, para mi beneficio, sino que en un futuro yo también voy a poder ayudar a otra persona que lo va a necesitar. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Dígame. Bueno, creo que estamos así como dudosos. En realidad, por ejemplo, es decir, la educación creo que es el área quizás un poco más compleja en muchos aspectos, porque se trata en general de la formación de las personas. Y normalmente tenemos la tendencia que vamos a la escuela y nos dan teoría, nos enseñan conocimiento, digamos, con respecto a las asignaturas. Pero en realidad la educación es mucho más amplia que eso. Y otra de las ideas que tenemos es que, bueno, la escuela es para educar. Sin embargo, pues la casa también es un lugar, el hogar es como decimos, nuestra primera escuela. Entonces, en general, tenemos a veces que tener como un poco claro, es decir, cuál es el fin de la educación. Creo que cada uno de nosotros tiene como una idea de por qué decide agarrar digamos, meterse en esto de la educación, no necesariamente por licenciatura o profesorado, sino directamente a trabajar en esta área. Entonces, en general, hay como unos fines un tanto generales que son los que da como el marco de los reglamentos que se tienen a nivel de las instituciones educativas, aunque cada uno de nosotros tiene como un propósito o un fin bien particular. Como ya lo mencionaba la compañera, pues de alguna manera ella considera que estando en esta parte de la educación se ayuda a sí misma y en un futuro va a poder ayudar, digamos, a los futuros ciudadanos o a los niños. Entonces ella tiene como ese fin. Entonces la educación sirve para muchísimas cosas, en particular para formar, viéndolo desde un punto de vista, digamos, institucional, para formar a ciudadanos, que son los que en un futuro van pues, a ser parte de. ¿Sí? Entonces la idea es que mediante la educación nosotros vayamos generando nuestra cultura. ¿Sí? Es como la escuela de alguna forma, aparte de influir en los conocimientos, también está en esa parte de transmitir la cultura, como la forma, así como cuando nuestros abuelitos nos contaban cosas, de alguna forma era como transmitiéndonos esa cultura. Entonces, a través de la educación también se va generando esta parte. En particular, ya digamos, según nuestra constitución actual, hay como ciertos principios u objetivos que deben de cumplirse. En primer lugar, tiene que ver, como dice ahí, con lograr el desarrollo integral de la personalidad. En este caso, es decir, cuando nosotros estamos formando desde chiquitos, pues vamos tratando de que ellos vayan adquiriendo una personalidad adecuada a la sociedad en que vivimos y al mismo tiempo, de alguna forma, las separamos en este caso como tres tipos, ¿no? La espiritual, la moral y la social. Todas estas se van trabajando, quizás no necesariamente, por ejemplo, en el caso de matemática, no necesariamente tiene que ser tan evidente como cuando lo trabajamos con sociales, pero ya cuando estamos desarrollando, digamos, al ser humano o a los niños en este aspecto, lo vamos asociando como cuando les decimos que trabajen en equipo, que se ayuden entre ellos, entre otras cosas. Entonces no es tan evidente, pero sí siempre se está trabajando dentro de esos aspectos. Igual el espiritual y el moral, dependiendo de nuestros comportamientos, que siempre en la escuela estamos tratando de inculcar que se comporten de cierta manera. Y también ahí es donde entra un poco la complejidad en la labor docente, porque nosotros como profesores, de alguna forma,
tenemos que dar el ejemplo. Y a veces esa es la parte que cuesta un poquito, ¿no? Es decir, le decimos al niño, que a veces sucede mucho también en las casas, que no diga malas palabras, por ejemplo, pero nosotros las decimos. Entonces es como, en este caso, predicar con el ejemplo, que es quizás la parte que más nos cuesta. Luego, otro de los principios y objetivos en este caso es contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Es decir, cuando nosotros estamos educando, vamos buscando que nuestros estudiantes adquieran, digamos, ese concepto de sociedad democrática y a partir de eso, pues, vayan contribuyendo a prosperar y que seamos más justos y obviamente que es una de las cosas que quizás más nos falta ahorita, es la parte humana, ¿no? A veces últimamente somos como más individualistas debido a la situación que a veces sucede en nuestro país con respecto a la violencia. Entonces, muchas de las cosas que suceden tienen que ver mucho con el tipo de educación que estamos teniendo. También eso está relacionado con el número 3, que tiene que ver con inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Culturalmente, nosotros normalmente exigimos mucho nuestros derechos, pero muy rara vez nosotros estamos como bien atentos de si estamos cumpliendo nuestros deberes. Entonces, eso es una cosa que también se debería de trabajar o se debe trabajar en las escuelas. Sí, todos tenemos derecho a, pero también tenemos nuestros deberes. Y así como damos, decimos, bueno, así como recibimos, también tenemos que dar y poner de nuestra parte. Y por sobre todo, como dice, y contribuir al espíritu de tolerancia y combatir el odio en este caso. Perdón, de combatir la intolerancia y el odio. Y lo otro que ya entra un poco más en la parte de la cultura es conocernos a nosotros como sociedad. ¿Cuál es nuestra realidad? Identificar nuestros valores y al mismo tiempo, digamos, aceptarlos como nuestros. Entonces también la parte de la educación va influyendo en eso. Y un poco más global, que ya tiene que ver con propiciar la unidad del pueblo centroamericano, es decir, con nuestros hermanos hondureños, guatemaltecos, entre otros, aunque siempre hay como nuestras propias diferencias y bueno, la historia lo dice, no siempre nos llevamos muy bien. Y otra de las cosas que a veces aparece, digamos, un poco evidente, sobre todo en los lugares donde, bueno, las familias en donde tienen la posibilidad de elegir de alguna forma la educación que quieren para sus hijos, ya sea que elijan un colegio cristiano o un colegio con, digamos, una cultura un tanto más extranjera, o en el caso de la mayoría, pues que no tenemos como mucha opción. Nos toca la educación pública y pues allí, digamos, lo que se vaya dando. Sin embargo, digamos, no pueden en este caso obligar a los niños a aceptar ciertos comportamientos que tengan que ver con educación que no va como adecuada. Entonces ahí hay como un poco de libertad de parte de los padres. No sé si alguno de ustedes ya más o menos había revisado esta parte, ya más o menos tenía una idea. Y si hay alguno de ellos que por casualidad les sorprende que esté allí, que quizás no teníamos como muy claro, si nos lo quiere comentar. Yo, para ser sincera, lo estaba leyendo justo anoche porque me gusta leer un poco antes de estar en la casa. Entonces lo estaba leyendo y pues me pareció bastante interesante porque antes nunca supe que existieran principios como esos. Entonces se me hizo muy interesante y sería más interesante todavía si de verdad los pusiéramos por práctica, ¿verdad? Porque he visto muchos casos de docentes e incluso directores que no mucho ponen en práctica esos principios y objetivos. Sin embargo, considero que sería de gran ayuda si se pusieran en realidad en práctica. Sí, la verdad es que creo que la mayor parte de veces, es decir, todos en algún momento de las carreras del estudio que han tenido para ser docentes, entre otros, en algún momento han revisado todos estos reglamentos.
pero con el tiempo como que se nos va olvidando. Y son cosas que creo que si queremos avanzar como sociedad, tenemos que tenerlas todos claros y todos ir como en esa misma dirección, ¿no? Es decir, no unos sí van a poner en práctica, digamos, estos principios y objetivos y otros no, porque incluso a veces nuestros estudiantes se sienten así como un poco confundidos. Pero es que el otro profesor me dijo que podía hacer esto y lo otro, y yo le estoy diciendo que no. Entonces es como todos tenemos que ir en la misma dirección si realmente queremos generar un cambio tanto en la educación como en nuestra sociedad. A medida que nosotros vayamos, digamos, cambiando esta cultura mediante la educación, nuestra sociedad también va a caminar y va a mejorar. Entonces, realmente la labor de los docentes es sumamente importante y compleja en todas sus dimensiones. Es decir, toda la influencia que se puede tener para mejorar un país recae mucho sobre los docentes. Entonces, cuando ya lo dimensionamos de esta forma, es decir, yo voy a tener este año, por ejemplo, 30 estudiantes, ¿no? Son 30 futuros ciudadanos que a su vez van a tener hijos y van a ser otros ciudadanos. Entonces, si yo hago algo bien aquí y ahora con esta generación y seguramente las otras 30 a lo largo de toda mi carrera como docente, puedo llegar a generar un cambio. Igual si lo veo desde el punto de vista, si yo cometo un error, este error se va multiplicando, ¿no? Como tenía un docente, por ejemplo, que él nos corregía mucho la ortografía y nos decía, usted comete un error y cuando usted vaya y dé clases, si usted comete ese error, los estudiantes van a agarrar ese error. Ya he multiplicado ese error por 30. A lo largo de todas las generaciones, digamos 30 años, multiplícalo por otros 30. Y luego estos que están aquí, estos niños que aprendieron ese error, lo van a ir a reproducir quizás con otros 30. Y entonces al final va a ser un cúmulo de errores de ortografía. Entonces por eso nos lo revisaba mucho esa parte. Entonces ven digamos, lo enorme, el enorme peso que de alguna forma nosotros como docentes tenemos. Entonces es importante no perder de vista todas estas cosas que nos deben de llevar, digamos, a una mejor sociedad. Bien, ahora, en realidad, ya viéndolo desde el punto de vista, digamos, un poco más, no sé, de construcción de la sociedad, digamos que la educación tiene, o podemos englobarla en 3 aspectos. Uno es humanizar, que es con el hecho de que nosotros nos volvamos personas un poco más conscientes, más responsables, que respetemos los valores, entre otros. Y al mismo tiempo, cuando nosotros estamos en la escuela, también nos ayuda a la parte de la socialización, es decir, es el momento donde socializamos. Y aunque suene feo, por allí en alguna conferencia, en algún momento, no se hablaba sobre la importancia de la escuela en la estructura actual que se tiene en el trabajo. Es decir, en la escuela se realizan casi que las mismas actividades que realiza un adulto en el trabajo. Tiene que saber trabajar individualmente, pero también tiene que saber trabajar en equipo. Y estaba como la parte negativa, que es decir, aquel que no tuvo éxito en la escuela, pareciera que tampoco va a tener éxito en la vida ni en el trabajo, mientras que aquel que sí aparentemente tuvo éxito en la escuela es el mismo que probablemente va a tener éxito en su vida. Entonces se van como repitiendo ciertos patrones. No debería en las partes negativas, y en las positivas habría que resaltarlo un poco más. Pero en general nos van dando como esa pauta dentro de la escuela a intentar socializar, porque en casa, aunque lo hacemos, no es lo mismo. Es decir, nuestros padres tratan de corregirnos de la mejor manera, entre otras cosas. Pero no es lo mismo como socializar con alguien que no pertenece al núcleo familiar, porque cuando nosotros salimos afuera al ámbito laboral, tenemos que saber cómo socializar. Y aparte de eso, nos da como las herramientas para que nosotros tengamos la capacidad para desenvolvernos dentro de la sociedad, ya sea con algún oficio, entre otros. Entonces, todas estas cosas nos permiten de alguna forma dar el salto a desarrollarnos
de alguna forma, por decirlo así, adecuada en el trabajo. Entonces, la educación nos sirve de alguna forma en todas estas partes a volvernos productivos, en cómo nos vamos a desarrollar en un futuro en nuestro trabajo. Entonces, es un poco chocante quizás al principio, pero luego vamos entendiendo algunos aspectos. No sé qué opinan ustedes al respecto. O todo está así como muy, muy claro, o siguen en shock todavía. Bien, si no, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces tenemos ya como nuestros objetivos generales. En los objetivos generales, lo que vamos buscando de alguna forma es desarrollar un poco ya la parte tal cual como de educación, dependiendo de los niveles. Entonces, el primero, por ejemplo, es cuando nosotros iniciamos, bueno, ahora mucho más que todo se inicia, digamos, desde parvularia, en donde todavía estamos de alguna forma aprendiendo a manejar nuestro cuerpo, nuestra mente, entre otros aspectos. Entonces, la idea es que mediante la educación, de alguna forma, nosotros podamos generar o potenciar esta parte física, es decir, dar como mucha más habilidad a los niños. También esta parte de razonar, que tiene que ver con la parte intelectual y también la parte espiritual. Y esta parte es como bien importante también porque a veces esperamos que todos nuestros estudiantes tengan como el mismo nivel y las mismas características. Y cuando hay un niño que de alguna forma sobresale, a veces nos cuesta tener claro qué hacer con este estudiante. Entonces normalmente lo vamos tratando de retener y llevándolo siempre al nivel de los otros chicos que seguramente tienen habilidades diferentes. Entonces, como dice aquí, la idea es evitar poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia. Es decir, todos tenemos habilidades diferentes. El problema es que encontrar en qué somos buenos a veces es la parte complicada. En algunos es mucho más evidente y en otros nos va a costar más. Pero la idea es que si alguien es hábil en algo, pues potenciar un poco más esa habilidad que tiene, no frenarlo. Y la otra parte que ya tiene que ver más con el nivel central de la educación, y nivel central me refiero a la parte administrativa, que tiene que ver con equilibrar los planes y programas de estudio en base a las unidades de cada una de las ciencias o las asignaturas que se trabajan. Entonces esto tiene que ver el equilibrio con que no solo se trata de dar contenido, como lo he mencionado antes, sino con generar personas. Entonces tengo que equilibrar el conocimiento que le voy a brindar al estudiante, pero al mismo tiempo a la formación que le voy a dar como ser humano. En cada uno de los contextos, es decir, dependiendo del contexto donde yo esté, así va a ser la forma en la que voy a trabajar. A veces, bueno, de hecho es bastante evidente un niño que pertenece, que su contexto social económico es en la zona rural con la zona urbana. Hay una diferencia bastante tangible. Entonces, a partir de ahí, cada uno de nosotros tiene que potenciar todas estas habilidades y tratar de equilibrar los planes de estudio y todo lo demás con respecto a la realidad de las instituciones, de nuestros estudiantes. Además de eso, dice que también tiene que establecer las secuencias didácticas, de manera que todo esto, lo que estamos trabajando, pues desarrolle de verdad las funciones mentales, cree los hábitos positivos y los sentimientos deseables. Entonces, dentro de cada una de las secuencias, como ya lo mencionábamos antes, al menos en matemática, a veces parece no ser tan evidente, pero siempre estamos trabajando no solo las funciones mentales, con conocimiento normal, sino también los hábitos positivos. Por ejemplo, me equivoqué en el ejercicio, bueno, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Entonces, eso es un hábito en donde si me equivoco, pues vuelvo a corregir. Es un hábito positivo. Y el sentimiento en este caso deseable es, bueno, que tengo que primero ser perseverante, tengo que ser paciente, entre otros. Entonces no es como directamente tiene que haber una asignatura tal cual
que me cree estos hábitos positivos o los sentimientos deseables, sino que se van trabajando en todas sus dimensiones, en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Y otra de las cosas que a veces creo que lo vamos perdiendo en algún momento es cultivar la imaginación creadora. Creo que eso es, curiosamente hay muchísimos estudios en donde dicen que a medida nosotros vamos pasando muchos años en la educación formal, pareciera que esta idea de la creatividad se va perdiendo. Es decir, por ahí leí que más o menos el 80% de los niños son genios, pero a medida vayamos avanzando en la educación, pues eso se va perdiendo. Quizás por la forma en la que nosotros como adultos a veces tratamos de incidir en los niños, entonces se pierde un poco esa parte. Pero en general la idea es cultivar esa parte de la imaginación, el hábito de pensar y planear, es decir, no solo dejarnos ir en tomar las acciones. La perseverancia en alcanzar los logros y la determinación de prioridades, sobre todo, por ejemplo, ahora con estas últimas acciones que hemos tomado, es decir, realmente yo necesito salir a comprar esto, es decir, tengo que aprender a priorizar realmente qué es lo que yo necesito y planear, como dice ahí, bueno, si no puedo salir todos los días, entonces al día me toca salir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿A dónde voy a ir? Optimizar esos recursos. Y el desarrollo de la capacidad crítica. Bien, siento que hablo mucho y ustedes están muy en silencio. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Yo, pues considero que estos objetivos están muy bien planteados. Sobre todo me llamó la atención el hecho de que usted dice que últimamente no cultivamos la imaginación de los estudiantes. Yo recuerdo que cuando estudiaba tuve un profesor de matemáticas que, o sea, con respeto, pero tenía una forma de enseñar matemáticas que solo le daba sueño a uno, pues. En cambio, sí considero que si nosotros nos decidimos a ser docentes, que tengamos la capacidad de enseñar la matemática por medio de una forma dinámica, vamos a despertar la creatividad de los niños, como no sé, lo común que le dicen, si tenemos 2 manzanas y 2 peras, ¿cuánto nos da? Entonces no es como que solo le diga al niño, si 2 más 2 es 4, a diferencia de decirle, mira, si tenés 2 manzanas y tenés 2 uvas, o sea, el niño va a despertar el interés, pues. Entonces considero que ese objetivo es importante y deberíamos de ponerlo en práctica cuando podamos ya ejercer nuestra profesión. Sí, ¿verdad? La realidad es que a veces cuando ya dejamos de ser docentes se nos olvidan muchas cosas. En parte es porque, repito, el trabajo de la docencia es cansado y hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, creo que lo que siempre debe de prevalecer por cualquier cosa, sobre cualquier cosa, es el bienestar de los niños. Es decir, qué es lo que mis estudiantes necesitan, qué es lo que a ellos les ayudaría, qué es lo que a ellos les motivaría. Eso debería de ser como nuestro propósito principal, ¿no? Que nuestros estudiantes estén completamente, bueno, no completamente, porque a veces si tenemos 45 estudiantes, complacerlos a todos es difícil. Pero, es decir, que ellos se sientan cómodos en la escuela. Es decir, hay muchos lugares, muchas instituciones en donde toca el timbre y los niños salen corriendo, así como al fin, soy libre. Entonces son cosas que no deberían de suceder. La escuela debería de ser un lugar en donde ellos puedan desarrollar toda esa creatividad y sientan que nosotros estamos allí como para apoyarlos y para aconsejarlos y guiarlos por el buen camino, ¿no? Entonces, son cosas que no debemos de perder de vista. Bien. Ahora, en los objetivos generales como tal, hay como una diferencia entre lo que sucede, digamos, en los primeros años de escolaridad y lo que ya sucede un poquito después. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el primer objetivo, en este caso es un poco para los chiquitos y habla de desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia, ¿no? Que es lo que mencionábamos antes. Ahora, ya cuando llegamos un poco a la adolescencia, cambia, digamos, considerablemente poco, ¿no?
Ahora ya no habla de desarrollar el potencial físico e intelectual o espiritual del niño, que es más o menos en los primeros 2 ciclos, digamos, primer y segundo ciclo, más o menos por ahí. Mientras que ya en tercer ciclo y bachillerato, como en teoría ya han pasado al menos 6 años, en donde nosotros ya hemos estado potenciando esta parte física, intelectual e espiritual también. Entonces ya cuando hemos llegado, digamos, a un tiempo de educación un poco más amplio, entonces ya nos empiezan un poco a tratar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso habla del desarrollo armónico de la personalidad del educando. Es decir, yo ya no solo tengo una personalidad que me han ayudado o me han apoyado a formar en los primeros años de educación, sino que ahora tengo que armonizar todo eso que he estado desarrollando. Es decir, ya no solo se trata de recibir, sino que cómo irle dando forma a la personalidad, que justamente coincide con un poco de la etapa de la adolescencia, donde parece que por ahí empezamos a preguntarnos quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Y al mismo tiempo ya vamos teniendo roles un poco más definidos y un poco más formales. Entonces ya hablamos de espacios en donde tenemos que empezar a, digamos, a armonizarnos. Uno de ellos es la familia, en algunos casos, porque cuando ya vamos saliendo, por ejemplo, de los últimos años de educación, algunos ya han empezado a formar sus familias, y en los otros casos, pues es el núcleo familiar del cual pertenecemos. También ya nos empiezan un poco a, ya no solo a desarrollarnos, sino a saber cómo comportarnos dentro de la escuela, que es cuando, bueno, ya más o menos en octavo grado ya sabemos que hay áreas de la escuela donde no se corre, cosa que, por ejemplo, los niños todavía no podemos, digamos, cambiar esos aspectos, porque ellos tienen como un exceso de energía, y por más que, digamos, no haga eso, lo más seguro es que lo termine haciendo, porque pues ellos no pueden evitarlo. Pero cuando ya vamos llegando a la adolescencia, sí ya vamos entendiendo un poco, no, aquí se hace esto, aquí no, entre otros. También ya vamos aprendiendo a cómo comportarnos un poco con la comunidad, y tiene que ver tanto nacional como internacional. Bien, ¿qué opinan ustedes con respecto a esta comparación entre los objetivos generales en el caso, digamos, de los niños y cuando ya vamos entrando a la adolescencia? Al niño se le potencia a desarrollar todas sus capacidades, ya sea físicas, mentales, imaginativas. Cuando se le dice en tercer grado escriba un cuento o leamos un cuento, y qué más le puede, qué otro final le da el cuento del muchacho. En matemática también hagamos este espacio y dividamos esto en áreas pequeñas, pero ya al adolescente ya se le va estableciendo límites, ya se le va enseñando que la sociedad, para desarrollarse en una sociedad, ser aceptado en un grupo social, debe de tener algunos límites. Ya no solo dejarse ir, así como dice usted, correr donde le da la gana. Y a un adolescente se le va enseñando normas de conducta para no ser rechazado en los grupos sociales donde se desenvuelve. Sí, entonces ya, digamos, ya en los grados mayores ya nos van enseñando a ser parte de la sociedad en la que vamos a vivir, porque la idea es que cuando ya salimos de educación ya deberíamos de desenvolvernos correctamente en el entorno, ¿no?, que nos rodea. Bien, y luego, por ejemplo, en el caso de los chiquitos, iniciamos también con la idea de orden y trabajo, que hay que ser responsables, la parte de la tenacidad, trabajamos mucho la parte de la autoestima, porque a veces en chiquitos todavía como que no estamos claros muy bien, entonces a veces necesitamos un poco de apoyo en esta parte de la autoestima, sobre todo en nuestra sociedad que está como bien golpeada desde todos los aspectos. Los niños necesitan como mucho apoyo en eso. Y al mismo tiempo vamos, digamos, desarrollando estos hábitos para tener una mejor salud, una mejor parte física, entre otros. Entonces, de chiquitos se nos van enseñando como estos hábitos y qué es lo que tenemos que ir buscando. Pero cuando ya llegamos un poco a la adolescencia, digamos que van cambiando algunos aspectos. Entonces ya
en teoría, si en los primeros años yo ya tengo esta disciplina del trabajo, soy ordenado, ya tengo la noción de la responsabilidad, entre otras cosas, entonces ya en los, digamos, cuando entramos a la etapa de la adolescencia, entonces ya empezamos, como dice ahí, a buscar otros aspectos que tienen que ver con la vocación. Es decir, yo ya soy responsable, soy ordenado, ya tengo la idea del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que más me emociona? ¿Cuál debería de ser mi rol dentro de la sociedad? Y entonces ahí entra un poco lo que se conoce como las inclinaciones vocacionales. Y en otros aspectos, pues dependiendo del contexto en el que estemos, las carreras que ofertan, por ejemplo, las universidades normalmente están orientadas a las necesidades que tiene el país. Entonces, a veces nos va a tocar elegir entre lo que quiero ser y en otros casos, pues puedo elegir algo de lo que ya se necesita dentro del país. Pero es porque de alguna forma yo ya tengo como una base. Entonces, en algunos casos es un poco complicado porque en la adolescencia todavía no tenemos claro, sobre todo si nuestros padres nos preguntan o no nos preguntan, mejor dicho, qué es lo que queremos ser. Seguramente cuando ya estamos en el último año de bachillerato y nos toca elegir una carrera, quizás nos cueste un poco más. Sí, no se nos ayudó en todos estos años pasados a identificar cuáles eran como mis aptitudes o mis vocaciones. Entonces hay como también esa diferencia. Primero me forman la base del trabajo, por decirlo de alguna forma, y luego tengo que elegir qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? No sé si hay una opinión al respecto de esto. Bueno, si no, vamos a avanzar. Entonces, en el caso, digamos, ya de los niveles un poco más grandes de tercer ciclo y bachillerato, digamos que aparecen esos dos, así como los más fuertes. En el caso de los chiquitos hay aún más, yo solo he tomado algunos, que eran lo que ya mencionábamos antes, que tiene que ver con la capacidad para observar, para retener, imaginar, como ya lo decía la compañera antes cuando mencionaba la parte de los cuentos, crear, analizar, razonar y decidir. No es que todos estos no se trabajen en los otros niveles, sino que desde pequeños nos van tratando de dar como esta base y con el tiempo, a medida que vamos avanzando, pues la vamos desarrollando mejor. Pero en estos niveles es cuando, digamos, es el momento adecuado para trabajar estos aspectos. Y luego, por ejemplo, nos aparece mejorar las habilidades para el uso correcto de las formas de expresión y comprensión. Es decir, es el momento en que nos están enseñando a expresarnos mejor y a tratar de comprender lo que los demás nos están diciendo. Mientras que ya en los que están más grandes, pues en teoría ya deberíamos de saber expresarnos mejor, ya deberíamos de saber y comprender qué es lo que el otro me quiere decir. Aunque son aspectos que realmente se van trabajando a lo largo de toda la vida. Porque dependiendo del contexto donde nos movamos, pues la forma en la que las personas se expresan va a variar un poco. Bien, esto es más que todo, digamos así, en general, qué es lo que la educación busca como tal, al menos dentro del país. Aunque estoy segura que en otros países, más o menos, quizás esté escrito con otras palabras, pero viene siendo casi que lo mismo. Entonces, los fines, en este caso ya viéndolo desde el punto de vista un poco más centrado en la matemática, como decíamos anteriormente, nos está ayudando a la construcción de capacidades ciudadanas, es decir, la educación me tiene que de alguna forma ayudar a fomentar la ciudadanía, cómo yo debo de comportarme dentro de la sociedad en la que me voy a desarrollar. Y no solo desarrollarme como tal, sino ayudar al progreso de la misma. ¿Sí? En teoría deberíamos de los nuevos ciudadanos ser muchísimo mejores que los que estaban anteriormente. Esa debería de ser la idea. Entonces, la matemática, he intentado hacer un poco más o menos este esquema, nos ayuda un poco a la comprensión y a la intervención ciudadana desde muchos aspectos. Desde la parte cultural, porque existen aspectos que la matemática las trabaja, es decir, como decía la compañera, creo que ahora es un poco más
fiel eso de ahora para sumar tengo 2 manzanas y 2 peras, cuántas frutas tengo en total, que son como de las cosas culturales que se nos van apareciendo. La parte científica, porque en las sociedades siempre debemos de tener, digamos, como el grupo científico que me vaya ayudando a tomar las decisiones correctas y fundamentadas para que las decisiones sean las más adecuadas. Por ejemplo, ahora, en la situación que vivimos, son los doctores, por ejemplo, los infectólogos, los epidemiólogos y todos ellos los que deben de alguna forma mostrarnos el camino que podríamos seguir para mejorar la situación en la que estamos. La parte profesional que tiene que ver con la formación. La mayor parte de las carreras que trabajamos pues llevan matemáticas. Muy raras no llevan, pero casi todas, la mayoría la llevan. La parte social, que tiene que ver, como ya lo hemos dicho antes, hay muchos aspectos de la matemática que se van trabajando a medida vamos avanzando. No necesariamente tiene que ser explícito, sino que ya lo decíamos, en la perseverancia, el apoyo entre compañeros, entre otros. Son cosas que siempre se van trabajando, que no estén ahí. Y la parte física, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo también. Entonces, todas estas cosas, todos estos 5 aspectos que he mencionado antes, deberían de generar un progreso a la patria, al país, a la sociedad. Y eso pasa por tener la parte de responsabilidad y respeto. Entonces, más o menos, ese es como un esquema de cómo la matemática está como metida en todas partes y nos ayuda a mejorar en este caso o a progresar el progreso de la nación. Bien, no sé qué opinan ustedes, más o menos se habían imaginado cómo iba influyendo la matemática en todos los aspectos alrededor de una sociedad. Bueno, no sé si están allí o ya se durmieron de todo lo que voy diciendo. Sí, Lica, acá estamos. Y pues sí bueno, nunca me había hecho una figura de cómo la matemática influye pues en la sociedad, pero creo que es importante conocerlo y de hecho pues por eso estamos acá en las clases para aprender pues cosas nuevas que ni siquiera nos imaginábamos. Pero bueno, yo no he dormido todavía, Lica. Bueno, sí, creo que ahorita nos queda como el hábito, entonces, pero Yo es hace un poco poco, complicado porque, diga. yo hace poco vi un video donde explicaban que muchas cosas de lo que nosotros hacemos está basado en la matemática, como por ejemplo, si vemos las películas, las animadas, ¿va? Todos los movimientos que hace y todas las cosas no solo es cuestión de máquina o computadora, sino que también son ejercicios o mejor dicho, ecuaciones las que se hacen ahí para que eso tenga movimiento. Sí, la verdad es que la matemática, si uno se pone a buscar, está casi que en todo. Y la parte de la matemática que todavía no sabemos en qué se aplica, seguramente lo sabremos en unos cuantos años más también. Entonces, básicamente está en todo. Sucede que a veces no sabemos identificarlo pues, porque no es como nuestra especialidad esa área, entonces no sabemos en qué está incluida ahí. Pero pues que está en todo, está en todo. Bien, y luego aparecen como los postulados. Bueno, ahora ya más o menos al inicio nos hablábamos de postulados allá en las primeras tutorías. Y ahora aquí ya aparecen los postulados, pero ya directamente, en este caso, con respecto a la educación en El Salvador. Y tenemos el primero, que es el postulado psicopedagógico, en este caso, de toda la educación, desde primer grado, bueno, sí, en este caso porque no aparece inicial, desde primer grado hasta finalizar el bachillerato. Y entonces nos dice que deben de tener los siguientes objetivos curriculares. Que contribuya a las capacidades cognitivas, de razonamiento, de abstracción, deducción, reflexión y análisis.
Y por otro lado, que desarrolle las capacidades operatorias básicas aplicables en la vida cotidiana y las habilidades para redescubrir hechos, conceptos y relaciones matemáticas. A ver, estos dos, ¿en qué creen ustedes que nos ayudan, digamos, diariamente en nuestra sociedad, en nuestro desarrollo dentro de la sociedad en la que vivimos? Pues no sé si sería algo pues redundante lo que voy a decir, pero pues nos ayudaría a tener un nivel de razonamiento o lógica más avanzado, ya que podríamos tener la capacidad de aplicar las matemáticas a nuestro diario vivir, como usted decía, o sea, la matemática está en todo. Sin embargo, no tenemos la capacidad para analizarla y deducir, ah, acá está la matemática. Entonces creo que estos postulados son nos contribuirían a que nuestro razonamiento lógico matemático fuera un poco más avanzado. Sí, la verdad es que en general nosotros decimos así como razonamiento lógico y casi siempre lo lo asociamos a la matemática. Y si bien es cierto, la matemática nos ayuda a desarrollar como esa capacidad de razonar, la idea es que esa capacidad no se quede dentro de la matemática, sino que la vayamos aplicando en nuestra vida, es decir, ser capaz de razonar, es decir, qué está sucediendo en esta situación, por qué esto es correcto, por qué esto no es correcto. Reflexionar con respecto a todo, no necesariamente con la matemática, es decir, ahí nos ayuda y se desarrolla quizás un poco más, pero debe de traspasar esas fronteras y la parte del análisis, ¿no? Ahora, estas son cosas que debería de tener todo ciudadano, la parte de razonar de manera adecuada, por supuesto, la reflexión, el análisis, la deducción, entre otros. Ahora, lo otro que también es necesario que todo ciudadano tenga es el hecho de la capacidad para utilizar las operaciones básicas, ¿no? Con lo de básico me refiero que todos deberíamos de al menos saber sumar, restar, multiplicar y dividir, que creo que son las más comunes, ¿no? Y para redescubrir los hechos. Normalmente siempre nos quedamos con una versión de las cosas. Entonces la idea es que todo esto nos permita de alguna forma restablecer algunos aspectos. Y al mismo tiempo relacionar los conceptos básicos y las relaciones que tienen las matemáticas con la vida cotidiana. Entonces, una cosa es las capacidades como mentales que tenemos nosotros y la otra es cómo las aplicamos a nuestra vida, a nuestra sociedad. Entonces, eso más o menos trata de lo que debemos de trabajar o cuáles son los fundamentos que tiene en este caso la educación nacional. Entonces, en los objetivos curriculares, es decir, el conocimiento tal cual del currículo, que son los que se deben de trabajar en las escuelas, nos deben permitir estas dos cosas: contribuir a todas esas capacidades y saber utilizar todas esas capacidades también en la vida cotidiana. Entonces tiene como esas dos fases. Bien, y también aparece por ahí que todo esto tiene que ver con las partes actitudinales, ¿sí? Y las socioafectivas para los aprendizajes. Si yo veo que todo esto que estoy aprendiendo me sirve para algo, entonces empiezo a tener como esa parte afectiva hacia el aprendizaje. Entonces casi siempre, es decir, no es mentira cuando uno siempre se pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Porque dependiendo de uno dice, ah, qué bonito, qué interesante, a partir de ahí van haciendo como esa parte afectiva y uno se va interesando mucho más en aprender. De lo contrario, uno lo aprende ahora para el examen y mañana lo olvida. Entonces eso no es un aprendizaje del que nosotros andamos buscando, sino un aprendizaje que sea significativo, que me ayude, que me sirva y que yo le sienta como la importancia. Y en algunos casos hay algunos temas que es difícil decir, lo voy a aplicar todos los días. Pero creo que se le puede dar como un giro interesante o curioso que haga que los estudiantes se sientan motivados e interesados a aprender. Y
en esa parte entra ya lo de la actitudinal. Si nosotros sabemos, digamos, atraer la atención de nuestros estudiantes, ellos van a tener como una actitud positiva hacia lo que están aprendiendo. Entonces es como importante enlazar esas dos cosas. Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que se trabajan en este caso? Bueno, la perseverancia, que ya lo habíamos dicho antes, es decir, la matemática es perseverancia por sobre cualquier otra cosa. La confianza en la utilidad de las matemáticas, es decir, yo debo de confiar que las matemáticas son útiles. Algunas veces, como ya lo decimos, no sé cómo están relacionadas, pero seguro que están allí. La participación activa y colaborativa, es decir, igual en las clases de matemática, bueno, en esta modalidad es como complicado, pero en general cuando estamos en el aula no debería de ser siempre el docente el que lo está haciendo todo, sino tiene que ser una participación de parte de todos los agentes que están construyendo ese conocimiento. Y la autoestima en relación al dominio de las matemáticas. Esta parte, no sé, me gustaría que ustedes lo comentaran un poco más abierto, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto de la autoestima con el dominio de las matemáticas? Y el otro, el respeto y aprecio por el disfrute de las matemáticas. Esas dos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen al respecto? Yo digo que con relación a la autoestima es que él se sienta seguro y confiado de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Tiene que ver con cómo me siento yo, ¿verdad? Confiar en esa parte. ¿Qué más? ¿Qué dicen los otros compañeros? En el autoestima, en relación con el dominio, podría ser de que si dominamos la matemática en el transcurso de estudio nos vamos a sentir bien, pero de igual manera, si en un momento no lo entendemos, nos vamos a frustrar y eso nos va a bajar mucho la autoestima. Bien, ambos coincidimos en que es importante el hecho de dominar las matemáticas. Ahora, dentro de esto hay algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta. Normalmente cuando nosotros trabajamos matemática, a los estudiantes ya les enseñamos las cosas claras. Vaya, aquí está el teorema, miren qué bonito le salió a Pitágoras. Sin embargo, Pitágoras pasó años, muchos años trabajando en eso. Entonces, creo que la autoestima tiene también mucho que ver en el sentido de, es decir, cómo nos hemos sentido nosotros cuando por fin, después de mucho tiempo y de ser muy perseverantes, que es el primero que aparece ahí, logramos resolver un ejercicio. Al menos yo recuerdo una vez que estaba ya como por tercer año en la universidad, nos dejaron un problema y pasé toda una semana intentando resolver el problema. Y para mí fue tan impactante cuando lo terminé de resolver, cuando al fin lo logré, me sentí tan bien conmigo misma, es como un tipo de no sé, de adrenalina o no sabría cómo explicarlo, lo suficiente como que hayan pasado ya muchísimos años y para mí ese momento sigue siendo impactante. Entonces eso como que me da energías y digo, no, tú puedes, tienes que intentarlo una y otra vez hasta que te salga. Entonces esa es una cosa que a veces por ser como muy buenos, como docentes, buenos en el sentido de ser así como, ay, mis estudiantes tan bonitos, digamos, le coaccionamos eso a nuestros estudiantes. Lo vemos así, por decirlo de alguna forma, intentar una vez y no lo logró y se lo queremos resolver. Le resolvemos el ejercicio. Entonces le quitamos como ese momento que tiene de éxtasis de decir, lo logré, yo puedo, soy capaz. Entonces creo que esas son las cosas que nosotros como docentes siempre tenemos que buscar. El momento en el que el estudiante se diga por primera vez o las veces que sean necesarias, wow, qué bueno soy, yo lo logré, mire, lo resolví, yo puedo. Son cosas que debemos de buscar siempre, ¿sí? Entonces créanme que eso en la
autoestima de los estudiantes va a ser como muy importante. Y sí, a veces nos podemos llegar a frustrar cuando no lo logramos, pero ahí también es importante que el docente esté como presente, así como dándole ánimo. Tú puedes, vas por buen camino, dándole pistas de manera tal que al final él sienta que lo logró él solo. Entonces eso es Y, importante. Diga. pero en algunos casos hay docentes, tutores, ¿verdad? De que dan la teoría y te explican, pero hay en algunos casos que no te explican nada y te tiran a matar. Y ahí es donde uno ya, o sea, no puedo, se frustra, no hay dónde. Y no sé, en algunos casos de algunos tutores. Sí, la verdad es que en la educación es como un tanto complicado saber cuándo intervenir y cuándo no. Lo que sí está claro es que dar un conjunto de teoría y luego esperar que el estudiante termine de resolver los problemas él solo tampoco es lo más adecuado, porque la idea siempre es generar un acompañamiento en el proceso de aprendizaje. No es como aquí esté el libro, léalo y ahí vea usted qué hace, sino que irlo acompañando. Ahora, en esta modalidad, como todos estamos aprendiendo, todavía es difícil, digamos, como entendernos realmente cuándo y cómo intervenir. Pero al menos la idea siempre es dar un acompañamiento. No se trata de, ya te di las herramientas, ahí está el martillo, el serrucho y todo lo demás, y ahora tú construye el mueble. Aquí están los manuales. Entonces creo que hay que buscar como ese equilibrio realmente dentro de lo que doy y cómo acompañar al estudiante en ese proceso. Bien, no sé si hay alguna opinión más al respecto. Ahora, en el otro postulado, me he saltado aquí el B, ya más adelantito lo vamos a ver. En el otro postulado que aparece aquí nos aparece la organización curricular de los planes de estudio. Este está más bien orientado a, digamos, cómo nosotros vamos estructurando a nivel nacional los conocimientos que se van impartiendo, en qué momento, entre otros aspectos. Es como una parte administrativa, ¿sí? Y entonces, bueno, al menos en matemática, los contenidos están organizados tal como se muestra ahí. En organización de la información, que está, digamos, asociado a lo que se conoce como estadística, números y operaciones, que tiene que ver con los números fraccionarios, las operaciones básicas entre ellos, medidas, que ya tiene que ver con las medidas de longitud, de capacidad, la conversión de unas a otras, la parte de la geometría y la parte del álgebra, cuando ya llegamos ya a grados un poco más grandecitos, ¿no? Entonces así es como está organizado. La idea es que en este postulado se tenga como la base y se vayan distribuyendo los contenidos según el nivel de conocimiento que va adquiriendo el estudiante y las habilidades que se tenga cada estudiante en particular, ¿no? Entonces, más o menos, esta es como una parte administrativa, más que cualquier otra cosa. Bien, los objetivos generales, en este caso de la educación, aparecían un poco más, pero he retomado estos tres que están acá. El primero, que tiene que ver con identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, la matemática en general debería de ayudarnos a resolver los problemas a los cuales nosotros vamos enfrentándonos y a identificar aquellos que incluso a veces nosotros no sabíamos que era un problema. ¿Y cómo? Bueno, utilizando diferentes estrategias. En matemática lo que sí tenemos claro es la respuesta. Cómo llegamos a ella, pues existen muchas estrategias. Entonces esto nos va dando la idea que en nuestra vida cotidiana sabemos lo que queremos, sabemos a dónde queremos llegar, pero no cómo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aplico esta estrategia, no me funcionó, busco otra, tampoco me funcionó y así voy, saltando de estrategia en estrategia sin perder de vista cuál es mi objetivo. Al mismo tiempo, pues, esto nos ayuda en la parte de los sistemas numéricos, los algoritmos, hay muchas acciones que nosotros realizamos en nuestro trabajo que pues tienen que ver con realizar algoritmos tal cual. También desarrollar la capacidad de observación,
que creo que a veces eso es lo que nos falta. Vemos nada más lo que nos conviene, entonces hay que desarrollar mejor esa capacidad de observación, saber cómo organizar esa información. Incluso a veces nuestras propias cosas nos cuesta organizarlas, ¿no? Formular y validar supuestos, es decir, no es como decimos por ahí quedarnos con el chambre, sino que realmente yo tengo que formularme la hipótesis, esto que me están diciendo es cierto, y buscar una manera de verificación. Esto diciéndole un poco así, de una forma más cotidiana, ¿no? La elección razonada de alternativas y transferencias de conocimiento. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no? Y por qué esto me conviene o por qué no me conviene. Y desarrollar las habilidades y valores generales, ¿no? Que tiene que ver con la concentración, la tenacidad y la organización del trabajo. Que creo que la concentración es la que últimamente nos falta mucho porque tenemos demasiados estímulos alrededor. De hecho, creo que la mayor parte de los que están acostumbrados a trabajar en una oficina, en el silencio, con las condiciones adecuadas, ahora, por ejemplo, están teniendo severos problemas porque no es lo mismo trabajar en la oficina que en la casa, donde hay como muchos estímulos, ¿no? Pero más o menos estos son de los 3 que retomé de ahí. No sé si hay algún comentario al respecto de ellos. Es decir, estas son algunas de las cosas que esperamos generar mediante la educación en la matemática. Bien, ustedes van a poder ahí en el documento leer los otros y analizarlos, ¿no? Ya luego podemos tener un tiempito para hablar y analizar cada uno de ellos, filosofar con respecto a uno de ellos, ¿no? Entonces, la matemática como tal ayuda al razonamiento flexible, a la imaginación. Bueno, el razonamiento flexible tiene que ver con el hecho de que yo puedo transformar una situación dada a otra que me sea mucho más fácil comprenderla. Tiene que ver con la parte de segmentar los problemas en pequeños problemas o de transformarlo a manera de que yo lo entienda, ¿sí? O algo parecido que ya resolví antes, entonces lo que hacemos es como asociar y a partir de ahí resolver. La imaginación, más que todo, que tiene que ver con buscar o imaginar cuál es el mejor procedimiento que me serviría para resolver. La inteligencia espacial, que está un poco más relacionada con el hecho de la geometría también. El cálculo mental, que no siempre se nos desarrolla, al menos yo pues no soy de las personas que va a la tienda y saque el cálculo mental rápido de cuánto voy a pagar y cuánto me van a dar devuelto, sobre todo si hay muchos centavos, pues no es una capacidad que yo tenga muy bien desarrollada. Y tener bien desarrollada esa parte no significa que uno sepa mucho matemática tampoco. Entonces, cada quien tiene sus propias habilidades. También aparece la parte de la creatividad y la parte del razonamiento lógico. Entonces, esos son como en general todos estos conocimientos matemáticos nos desarrollan otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, ahí están de alguna forma representados todos los aspectos en los que nos ayuda la matemática. Bien, entonces, a partir de eso y de cómo queremos desarrollar estos aspectos, aparecen lo que nosotros conocemos como las competencias matemáticas, particularmente las que se desarrollan en este caso en El Salvador. Y la primera de ellas es el razonamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces, como dice ahí, tiene que ver con la capacidad que tienen los estudiantes para deducir, inducir, comparar, en fin. Ahí aparecen un conjunto de acciones que debería de ser capaz el estudiante de aplicar con esta parte del razonamiento matemático. Es decir, cuando trabajamos esta competencia, de alguna forma estamos desarrollando todos estos aspectos. Que él sea capaz de utilizar ejemplos o contraejemplos, de comparar entre una y otra cosa,
de generalizar, de justificar el por qué una cosa funciona y la otra no. Entonces, dentro de algunas cosas que aparecen ahí, de esa estructura del pensamiento matemático, están ahí identificar, que a veces son como de las cosas más básicas que vamos haciendo, nombrar, y ya un poco más complicado es interpretar la información, comprender los procedimientos, aplicar ciertos algoritmos y relacionando los procedimientos, entre otros. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando esto, si se fija, no es una acción que yo como docente la pueda realizar y una vez que yo ya la realicé, el estudiante ya logra, por ejemplo, hacer uso de contraejemplos, sino que son cosas que se van trabajando dentro de la práctica docente siempre, ¿sí? Entonces ahí es donde entra, como dice en la última parte, superar la práctica tradicional, la idea en donde yo transmito todos estos conocimientos. Es difícil que un docente que se dedique a transmitir, es decir, que se ponga en la pizarra y empiece él a resolverlo todo, es difícil que él de alguna forma pueda generar el razonamiento lógico si los estudiantes no practican o no van trabajando esta parte de ellos, buscar contraejemplos, de comparar, de generalizar, todo eso tienen que desarrollarlo los estudiantes porque de lo contrario no se va a lograr cubrir esta competencia. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna duda con respecto a esto. Voy a suponer que no, porque todos estamos en silencio. La siguiente es la comunicación con lenguaje matemático. A ver, me parece que por ahí en algún momento les preguntaron esto, ¿a qué hacía referencia el lenguaje, la comunicación con el lenguaje matemático? Bueno, así como nosotros nos comunicamos con nuestro lenguaje, en este caso el español, el idioma español, pues existe, por decirlo de alguna forma, el idioma matemático. Este es un poco más universal que los demás idiomas. Entonces, la idea es que nosotros podamos realizar ciertos aspectos o que los estudiantes tengan como esa capacidad, ¿sí? Tiene que ver con la expresión y comunicación oral, es decir, de yo saber expresar o comunicar esta idea matemática que estoy sosteniendo. Saber escribir o visualizar cuando estoy utilizando el lenguaje matemático, es decir, cuando yo estoy utilizando símbolos, tengo que también saber utilizar los conceptos adecuados, saber expresar lo que dice el símbolo, entre otros. Plantear los resultados y los argumentos tal cual como se espera del uso de la matemática. También consignar y expresar con precisión, es decir, saber utilizar ese lenguaje matemático. Y expresar argumentos y procedimientos. Entonces aquí entra un poco lo que se menciona como identificar, interpretar y analizar las expresiones matemáticas escritas, ¿sí? Entonces yo tengo que, veo un teorema, tengo que saber expresar lo que está ahí. Si veo una fórmula matemática, pues también tengo que saber expresar lo que está ahí. Y viceversa. Yo creo que, por ejemplo, una de las que más cuesta en la parte del lenguaje matemático es cuando estamos trabajando los casos de factoreo. Es la suma de los cuadrados o el cuadrado de la suma, ¿no? Si ya lo leo, ya empiezo a dudar cuál es cuál. Entonces esas son las, digamos, habilidades que deben de tener los estudiantes una vez que ya están aprendiendo a manejar esta parte de la comunicación con lenguaje matemático. ¿Dudas en esta parte? Si no, les pregunto, ¿cuál es la siguiente competencia? Ya hemos visto dos, razonamiento lógico matemático y comunicación con lenguaje matemático. ¿Cuál otra nos falta?
A ver, es una de las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero es creo que la que más hacemos referencia siempre en la matemática. ¿Cuál es? Aplicación al entorno, creo, no sé si... Sí, tiene que ver con la aplicación de la matemática al entorno. Entonces ahí ya es que, bueno, no solo tengo que tener el conocimiento matemático, sino que tengo que saber cómo utilizarlo en el entorno. Es decir, tengo este problema y cómo esta teoría matemática me puede ayudar a resolver o a representar este problema. Entonces, aquí es donde ya entra un poco más algunos aspectos específicos de la vida cotidiana, que ya está más relacionado quizás en algunos casos con algunas áreas tal cual, como la parte de la ciencia, la industria, el arte, la educación, salud, entre otros. Pero la idea es justamente esa, hacer uso de la matemática para expresar o resolver situaciones del entorno que nos rodea. ¿Sí? Que creo que esta es la que tenemos como más clara, porque es lo que siempre andamos buscando, ¿no? Cómo la matemática me ayuda o me sirve en esta parte. Entonces la idea es una de dos, o representar el fenómeno tal cual con matemática, o también darle solución a esa situación a la que nos estamos enfrentando. Bien. Ahora sí, anteriormente hemos estado hablando un poco de todo lo que se refiere con respecto al estudiante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que, por ejemplo, los postulados de la educación en El Salvador esperan que el estudiante aprenda? ¿Y qué es lo que esperan que el estudiante, pues, realice, ¿no? Eran como el fundamento A y el C. Pero nos faltaba como una parte, y es cómo el docente influye en esta parte de la educación, es decir, cuáles son las acciones o qué es lo que debe hacer el docente para lograr que todas estas cosas se logren. Entonces nos aparecen por acá, por decirlo de alguna forma, dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con todos tienen que ver con la mediación pedagógica, en el sentido de que una cosa es lo que yo debo de aprender y otra cosa es cómo me van a apoyar, en este caso los docentes, para que yo aprenda ese contenido. Que es lo que decía la compañera. Yo sé que tengo que aprender a sumar, pero habrá un docente que considere que no es necesario y entonces me va a decir 2 más 2 es 4. Pero habrá otro docente que va a realizar lo que se conoce como mediación pedagógica y él va a decir, bueno, yo a mis estudiantes les voy a decir 2 manzanas y 2 peras, ¿cuántos tengo en total? A 4. Entonces allá hay como la parte de la mediación pedagógica. Entonces, dentro de los aspectos importantes que se deben de realizar en esta mediación pedagógica, hay que tener claro que el conocimiento no debe ser recibido pasivamente. Es decir, aquello en donde el estudiante simplemente recibe la información, pero no genera ninguna acción, sino que, como dice ahí, debe construirse por el sujeto de forma cognitiva. Es decir, deben de colocarse el problema, debe de apoyarse el proceso de resolución, debe ser capaz de compartir con sus compañeros, de expresar esas ideas, de probar si la idea que tiene es correcta o no es correcta. Es decir, debe ser parte de toda esa construcción del conocimiento que está llevando a cabo. Y la función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial, no al descubrimiento de una realidad ontológica, sino que, es decir, ya no me interesa tanto como tal, si se puede utilizar la historia de la matemática, por ejemplo, para ejemplificar algunas cosas, pero debe de partirse del mundo, de la experiencia tal cual que están teniendo cada uno de nuestros estudiantes.
por ejemplo, en algunos lugares de la zona, digamos, pesquera, deben de utilizarse ejemplos que sean de la experiencia de él. No le va a hablar, por ejemplo, de la corta de café, que es algo que no conoce, y viceversa, no le va a hablar tanto, tratar de colocar la situación utilizando problemas de pescar, cuando el estudiante tiene más conocimiento, por ejemplo, de la corta de café. Entonces debe de utilizarse un poco más ese mundo experiencial que tiene cada uno de los estudiantes y no tal cual de los orígenes de algunos conceptos, a menos que sea como alguna forma histórica. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Es decir, ¿cómo ustedes ven en este caso el rol del docente para lograr todo lo que antes hemos estado hablando? ¿Qué más debería de hacer el docente para lograr esa formación que nosotros estábamos esperando al inicio de lo que estuvimos conversando, de cómo debe ser el estudiante, cuáles son las cosas que debía de lograr en comportamiento, en actitudes, entre otras? Entonces, ¿qué es aparte de lo que aparece aquí que el docente debería de practicar o hacer para lograr todas esas cosas? Sí, 2 manzanas y 2 peras siempre serán 2 manzanas y 2 peras, porque para una suma debe ser homogénea. Sí, ahí tiene como un nivel un poco más alto de complejidad, aunque dependerá de cómo se haga la pregunta, ¿no? Porque si le pregunto cuántas manzanas tiene, pues seguirá respondiéndome 2. O si le pregunto cuántas peras tiene, me va a seguir diciendo 2. Ahora, si yo le pregunto, por ejemplo, cuántas frutas tengo, quizás ahí sí haga la suma de 2 más 2. Por eso siempre lo ideal es que para no agregar una complejidad extra, casi siempre se trabaja con los mismos elementos. Y es muy importante, como decimos, analizar realmente cómo le voy a hacer la pregunta para saber qué es lo que él me va a responder. Entonces, tal vez si le coloco cuántas frutas, tal vez ahí lo asocio un poco más. Ahora se vuelve un poco más complejo si yo le digo 2 manzanas y 2 whiskiles, porque ahí tengo mezclado, aparte de que son elementos diferentes, una es fruta y otra es verdura. Entonces, hay que saber realmente cómo planteárselo y cuál es la pregunta que voy a hacerle para que me responda y que no vaya a entrar como en este caso, que es un tanto complicada la respuesta, porque como dice ella, debe ser homogénea. Entonces depende mucho también de cómo se pregunta. Y de hecho, esta es una de las cosas importantes que los docentes debemos de fijarnos. A veces lanzamos así la pregunta y de repente aparecen unas respuestas un tanto extrañas, sobre todo con los niños, porque como ellos no se detienen ante nada, ellos simplemente responden pues lo que venga. Entonces encontramos respuestas un tanto dispersas, porque quizás la pregunta que habíamos hecho no era la adecuada. Entonces son cosas también que como docentes debemos de tener claro, analizar muy bien qué es lo que me van a responder, cómo se entiende esta pregunta, o si esta situación es la adecuada o no es la adecuada. Pero bueno, entonces, ya en esta parte aparecen otros aspectos, ¿no? Y la pregunta era, digamos, ¿cuáles son las actividades que tiene que realizar el docente? Entonces aparecen algunas por acá. Las actividades de las clases o las clases que se van realizando, pues tienen que desafiar la suposición de los estudiantes. Normalmente hacemos como preguntas muy repetitivas que de alguna manera los estudiantes no los desafían. Entonces tenemos que buscar la manera de que siempre ellos estén como sorprendiendo o estén
preguntándose a sí mismos, ¿esto que estoy pensando es lo adecuado o no es lo adecuado? ¿Sí? Es decir, que ellos estén como la parte de razonando todos esos aspectos. Cosas que los docentes debemos de procurar es presentar problemas que son relevantes a los estudiantes, que tiene que ver mucho con la parte de la mediación pedagógica. Como decíamos, hay situaciones que a nuestros estudiantes simplemente no le van a parecer interesantes, no le van a parecer relevantes, y de ahí es donde a veces proviene un poco la falta de motivación a algunos aspectos. Entonces, por eso también cuando se tiene como ese contacto un poco más personal con los estudiantes, es importante conocerlos a ellos, qué es lo que les motiva, qué es lo que les gusta, cuáles son sus realidades, entre otras cosas. Porque a partir de ahí nosotros podemos tomar algunas ideas que nos van a servir para que los estudiantes sientan que estos problemas que están aprendiendo son relevantes y son interesantes, y al mismo tiempo ellos se motiven a querer resolver o participar en la clase. Y también las clases que se vayan construyendo, que se realizan, tienen que estar relacionadas con los conceptos que son como los básicos, los primarios. Porque si luego nos vamos saliendo un poco a los detalles, vamos perdiendo algunos aspectos relevantes. Como decimos, nos estamos yendo por las ramas y a veces perdemos un poco a los estudiantes. Entonces tiene que ser como alrededor de eso, y ya luego pues tomarnos el tiempo para ir detallando algunos aspectos a medida se va avanzando en los trabajos, ¿no? O en las clases o en lo que sea que se esté realizando. Entonces, estas son más o menos algunas de las actividades que los docentes deben de realizar para procurar que todos los aspectos anteriores se vayan cumpliendo. Ahora, como digo, aquí no aparece, por ejemplo, el trabajo en equipo, la parte de la perseverancia, entre otros, pero son cosas que siempre están incluidas dentro de las actividades que nosotros vamos realizando. Bien, no sé si hay dudas o comentarios al respecto. Bueno. Bueno, más o menos la tutoría de hoy era básicamente eso. Realmente era un material bastante corto, que creo que podemos leerlo un poco más detenidamente si tenemos el tiempo, ¿no? Y si no, revisar algunos aspectos complementarios, porque yo solo he retomado algunas cosas así como bien específicas, ¿no? Entonces podemos darle una pequeña revisión. Lo otro es recordarles que, por ejemplo, para el 17 de mayo vamos a entregar el cuestionario número 3, entonces hay que estar pendiente de eso. Y me parece que ya se abrió el foro. Para escribir en el foro, la última fecha es el 24 de mayo. Recuerden que hay que estar escribiendo al menos 2 o 3 veces y que no sean todas el mismo día, porque si no, pues como que se pierde un poco el sentido del foro. Entonces tenemos, digamos, como esas dos actividades cercanas, las del 17 de mayo y el 24 de mayo. No sé si hay alguna duda o algo que comentar, si no, digamos que la tutoría para el día de hoy se termina con esta parte. Tengo una nada, le paso. Hola, perdón, no la escuché muy bien. Que tengo una duda en la pregunta 1, solo pide tres causas, y al leer el material ahí aparece una cuarta causa. Solo las 3 primeras te van a escribir. Puede hacer una combinación de ellas siempre que coloque 3. Pues sí, porque son bien distintas. Yo las 3 halladas, la causa material, lo que está compuesto algo. Lo formal es lo que le da el ser al objeto, a las cosas. Y
y la eficiente es lo que produce. Y la última, esa otra, yo no la puedo relacionar. No la puedo relacionar porque es como que conlleva a las tres, ¿verdad? Ajá, entonces puede agarrar las primeras tres para que no le cause como confusión, ¿verdad? Sí, sí. Como solo tres me pide ahí. Ajá. Solo tres me pide ahí. Bien, esa era la pregunta. Solamente. Y no sé si los demás compañeros tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Bueno, si no, dejamos la tutoría hasta acá. Ya saben que pueden escribirme o al correo o a la plataforma o al grupo que hemos hecho, que casi no le damos mucho gusto. Creo que todos estamos bien ocupados también. Yo no estoy en el grupo. Entonces, si gusta, me deja su número de teléfono.